過ぎてゆく時の中あなたを思い出す物憂げに眺める画面に映った二人笑ってた知りたくないを知りすぎてくことただ過ぎる日々に飲み込まれたそれでもただもう一度だけ会いたいあなたの言葉にうなずき信じた私は一人置き去り言わずに消えていたはずの未来も行き直すけどスリムだもったいない日々は勝てるとあなたの気配今でも探してしまうよなあの日の二人手を伸ばしてHola, soy yo aquí con un nuevo video, espero disfruten, link del fanfic en la descripción, renuncia de derechos, la historia, los personajes, las imágenes y la música no es de mi propiedad, créditos a sus respectivos creadores. Cuando comenzó el ataque, Rei y Conan se encontraban en la zona VIP con varios daimyos extranjeros. Ninguno de los dos se vio afectado por las ilusiones somnolientas debido a los sellos protectores que rodeaban la zona. A pesar de ello, en cuanto se desató la ilusión, se desató el caos. Los guardias de los respectivos daimyos saltaron hacia ellos, algunos intentando protegerlos, pero otros con malas intenciones. El problema fue que ni sus jefes ni sus colegas se dieron cuenta. Sin embargo, los sellos de Rei, basados en la intención, los detectaron y los eliminaron rápidamente. Cada uno de los que deseaba hacerle daño a un daimyo fue envuelto en abrasadoras llamas carmesí o despedazado por tiras de papel increíblemente afiladas. Si bien los sellos de Rei fueron lo suficientemente sutiles como para no revelar quién era el atacante, no se pudo decir lo mismo del ataque de Conan, y los daimyos, estupefactos, solo vieron a uno de los VIP asesinar a sus guardias. No les fue difícil llegar a sus propias conclusiones. Los guardias leales que los rodeaban, aquellos que no habían muerto, también se mostraban cautelosos, formando un círculo protector alrededor de sus protegidos, pero sus ojos delataban que, por lo que acababan de ver, eran conscientes de que no eran rival para Conan. ¿Qué? Exclamó uno de los dignatarios más tontos, conmocionado, justo cuando el último cuerpo de los guardias, ahora muertos, caía al suelo. Miró con enfado a Rei y Conan y preguntó, ¿por qué mataron a mis guardias? Obviamente, los demás daimyos también sentían curiosidad, pero eran mucho más listos que molestar a alguien que podía matarlos con un simple pensamiento. La mayoría se dio cuenta de que sus guardias ninja no eran rival para estos dos representantes del clan Uzumaki. El representante del daimyo de la tierra, orgulloso y tonto como una roca. Eso encaja, pensó Rei distraídamente. Aunque el daimyo de la tierra y el daimyo del rayo no aparecieron, aún tenían a sus representantes aquí. Era imprescindible para mantener cierta imagen de dignidad. Rei señaló perezosamente la insignia que se repartía a cada invitado al entrar en Konoha. Soy un maestro de sellos y esto tiene sellos basados en la intención. Habló arrastrando las palabras, dejando escapar la información justa para que lo tomaran en serio, sin revelar que había sido él quien creó esos sellos. Esos guardias muertos querían atacarlos y probablemente tomarlos como rehenes, por eso lo impedimos. Son bienvenidos y Uzusio aceptará la compensación monetaria por salvarles la vida más adelante. Muchas gracias. Aunque la voz de Rei sonaba aburrida, sus ojos brillaban de alegría. No todos los días se podía ser grosero con tantos daimyos y que realmente lo agradecieran. ¿Sellos basados en la intención? Preguntó el representante del daimyo del rayo, probablemente pensando que había guardado silencio, pero toda la sala lo oyó, lo que provocó que lo miraran. Al darse cuenta, sus mejillas se sonrojaron ligeramente al girar la cabeza. Rei sonrió con suficiencia. El bastardo sabía claramente de la invasión. Por eso estaba sorprendido. Después de todo, con estos sellos basados en la intención, los enemigos, en teoría, ni siquiera podrían cruzar la frontera de la aldea sin que Konoha supiera que algo andaba mal. Probablemente, su cerebro acababa de comprender las implicaciones. Al mirar al representante del daimyo de la tierra, Rei se dio cuenta de que Onoki no le había informado de lo que sucedería. Bueno, probablemente era lo mejor. Pero Rei no era la única que se le daba bien observar a los demás. Bastardo, lo sabías.
Una voz resonó por la sala, haciendo que todos se volvieran hacia ella, solo para ver al Daimyo del Fuego mirando al representante del Daimyo del Rayo con evidente hostilidad e ira. Si no hubiera un círculo de guardias alrededor del representante del Daimyo del Rayo, el Daimyo del Fuego probablemente ya habría iniciado una pelea a puñetazos o algo así. O eso decía su expresión retorcida. Lo sabíamos, confesó sorprendentemente el representante del Daimyo del Rayo, suspirando y encogiendo los hombros. A diferencia de ti, Kumo es más militarista e independiente del gobierno de nuestro Daimyo. Me informaron de la invasión para evitar cualquier inconveniente, pero también me dijeron que nuestro Daimyo no tuvo oportunidad de prohibirla. Se encogió de hombros con cansancio, como si dijera ¿qué le vas a hacer? Eso les valió a él y al Daimyo del Rayo la compasión de la mayoría de los daimyos, ya que estaban pasando por algo similar. Mantener las aldeas ocultas bajo control era realmente difícil para la mayoría. Solo personas como el Daimyo del Fuego, el Daimyo de la Tierra y el Daimyo del Viento se encontraban en una posición bastante cómoda en lo que respecta a sus aldeas ocultas. El Daimyo del Fuego no tenía uno oficialmente desde que Tsunade se convirtió en Daimyo, así que no se preocupaba por este asunto. El Daimyo del Viento no podía quejarse, ya que Pakura cumplía con sus deberes a la perfección y disfrutaba de una relación amistosa con ella, así que no intentaba engañarlo por cada pequeño detalle como el anterior Kazekage. En cuanto al Daimyo de la Tierra, no le habría importado si hubiera estado presente, porque no habría, de todas formas, no dijo nada. Onoki mantenía el control de su aldea bajo control. El Daimyo del Fuego no quedó satisfecho con la respuesta del representante del Daimyo del Rayo, pero sabía que no podía hacer nada. Con un bufido, se giró hacia Rei y, con voz educada, preguntó, ¿qué pasa con los civiles de Konoha? ¿Sabes si están a salvo? ¿Y los comerciantes extranjeros? Sería muy malo para Konoha si algo le sucediera. Rei parpadeó al oír eso. No esperaba que el Daimyo del Fuego se preocupara por la seguridad de Konoha. La amistad entre él y Tsunade debía ser buena si el hombre se preocupaba tanto por su gente. Rei murmuró para sus adentros. Sí, vio que el hombre se llevaba bien con Tsunade y creía que era una amiga, pero eso podría haber sido fácilmente fingido por alguien que había sido político toda su vida. Rei se encogió de hombros. Las insignias también contienen sellos protectores y fórmula paralizante. Todos están a salvo, excepto aquellos con intenciones hostiles hacia Konoha y sus habitantes. Estos pueden ser paralizados en cualquier momento. Por supuesto, Rei nos reveló que ninjas más fuertes podían contrarrestar la fórmula paralizante con la intensidad de su chakra. Al final, eso no importaba. Entonces, ¿por qué los atacantes no están paralizados todavía? Preguntó el Daimyo del Fuego confundido, mirando fuera de la zona VIP y viendo combates por todas partes. Ninjas de Kumo, Iwa y Sonido luchaban contra ninjas de Konoha, que ocasionalmente contaban con el apoyo de ninjas de Suna, Uzumaki o Kiri. Era un desastre, la verdad. Fíjate bien. Ningún civil resulta herido en esos combates. Además, nadie de nuestro bando sufre lesiones letales o permanentes. Rei habló, esperando a que los daimyos y sus guardias observaran con atención y detenimiento lo que realmente estaba sucediendo bajo la aparentemente caótica lucha inicial que se desarrollaba en la arena. Al ver que sus ojos parecían reconocerlo, continuó. En resumen, este es un buen ejercicio de entrenamiento. Los daimyos se quedaron atónitos al oír eso. El de fuego se quedó boquiabierto, al de viento le dio igual y se sentó en su silla antes de volver a disfrutar de la comida, y el representante del Daimyo del Rayo hizo una mueca. Su murmullo era bajo, pero el oído de Rei era lo suficientemente agudo como para oír un apagado y descontento. Le pedía a que no lo hiciera. Obviamente, la palabra de un diplomático no convencería a un Kage. Era una ilusión. Pero al menos lo intentó. ¿De verdad el Daimyo y el Hokage de Konoha permitieron que su propia aldea se convirtiera en una zona de batalla solo para un ejercicio de entrenamiento? El representante del Daimyo de la Tierra habló desconcertado. Eso es, una locura. Rei parpadeó, sorprendida. Era una descripción bastante acertada de cómo le parecería esto a alguien que no conociera todos los detalles. ¿Eh? Supongo que el de la Tierra no es tan tonto como parece. Rei no estaba interesado en hablar más con los daimyos. Definitivamente no iba a discutir con ellos si este plan era estúpido o no. Lo verían por sí mismos cuando todo estuviera dicho y hecho. Después de todo, ya había recibido un informe a través de la conexión telepática que tenía con Kaguya de que la invasión de Kumo e Iwa ya había comenzado. ¿Estúpido? PFFT. Nadie en Konoha corría peligro real.
Rei estaba completamente seguro de eso. Tenía tanta fe en sus habilidades de sellado. Y a cambio de azotar un poco a Konoha, las dos últimas aldeas ocultas importantes que no estaban bajo su control serían reprimidas lo suficiente como para no volver a ser un problema. Todo eso mientras todos estaban obsesionados con lo que sucedía en Konoha. Fue una buena jugada estratégica, y si no hubiera contado con las dos compañías comerciales más grandes, el espionaje perfecto de Conan, muchos sellos interesantes que podían ocultar un montón de cosas importantes y un profundo conocimiento del funcionamiento de la red de información de las aldeas ocultas, jamás habría sido posible lograrlo. El único daimyo con el que no le importaba hablar era el de fuego, e incluso eso era porque parecía sincero en su aprecio por la amistad entre él y Tsunade. Mientras que el de viento tenía una relación similar con Pakura, Rei no encontraba agradable a un hombre con más de 50 consortes y un deseo pasado por una de sus mujeres. Llámalo mezquindad si quieres, pero Rei apenas lograba mantener contentas a sus chicas. ¿Cómo podía el tipo llegar a 50? La vida era jodidamente injusta a veces. Y no. Definitivamente no hacía pucheros, ni resoplaba, ni fruncía el ceño con ternura, sin importar lo que dijera Conan al salir de la habitación. Él no lo vio, así que no podía ser verdad. Punto. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Algún plano objetivo? Preguntó Conan, con la voz ligeramente emocionada mientras sus ojos ámbar brillaban expectantes al mirar a Rei. Puede que no le importara hacer papeleo a diario, pero no se negaría a cosas ninja más emocionantes. Ni siquiera causar una masacre parecía tan malo después de unos años de trabajo de oficina. Con razón todos los Gage eran unos cabrones asesinos. Rei la miró con una ceja interrogativa. ¿Cómo llegaste a esa conclusión? Solo somos turistas. Inclinó la cabeza con inocencia, lo que hizo que Conan soltara una carcajada. Bueno, normalmente tienes uno de esos en tiempos caóticos como estos, comentó Conan con indiferencia después de que ella detuviera su breve risa. Su tono de repente volvió a ser emocionante. ¿Recuerdas cómo conocimos a Pakura? Tsunagakure no pudo dormir tranquilo durante al menos un mes. ¿Y cuánto caos causamos cuando andábamos como Yozora consiguiendo las muestras del chakra Biju? Una sonrisa satisfecha y nostálgica se dibujó en los labios de Conan. Sumergimos a todas las naciones elementales en el caos y las obligamos a perseguir fantasmas para que pudiéramos concentrarnos tranquilamente en construir nuestra aldea oculta. ¡Qué tiempos tan divertidos! Rei frunció los labios al oír eso. Si bien era cierto, no era su objetivo en ese momento. Siendo completamente sincera, causar caos era divertido. Por eso lo hizo. No por un plan con tantas vueltas que ni siquiera Orochimaru, con su predisposición especial, podría comprender. Ahora que lo dices, de verdad que prosperamos en medio del caos, ¿verdad? Dijo Rei con una sonrisa incómoda. Pero no. No hay nada que hacer en Konoha. Ningún enemigo que requiera nuestra atención, ninguna bóveda que valga la pena robar, y ninguna persona que merezca ser secuestrada. Suspiró y miró al horizonte, viendo Konoha en toda su belleza, incluso si estaba estropeada por muchos combates en las calles y varias casas en llamas. No hay necesidad de tales cosas, ya que esta aldea ya es nuestra. Rei añadió para sí mismo mientras fruncía el ceño. Pero maldita sea, este plan causará la necesidad de muchas reparaciones costosas. Me pregunto quién las pagará. Su mirada se desvió brevemente hacia Conan, pues sabía que Tsunade era demasiado tacaña para usar su propio dinero. Después de todo, existía eso de los gastos laborales, y Conan no estará contenta con ella por eso. Se avecina un drama familiar. ¡Qué alegría!, reflexionó Rei. Por otra parte, siempre era divertido ver esas cosas. Tendría que acordarse de hacer muchas palomitas. Kaguya era una coneja cara de mantener y alimentar. Sobre todo cuando se divertía. Sin duda pediría algo para picar por el espectáculo. Por desgracia para Rei, aprendió la técnica invencible de la mirada de cachorrito y le funcionó de maravilla con los ojos de Sub-Yakugan. Menuda maldad. Y además de elegir a Mei como maestra, solo tenía que interesarse por las técnicas de seducción. Menuda receta para el desastre. La sonrisa incómoda de Rei se volvió un poco forzada. Al menos tengo la conexión mental con ella y puedo estar segura de que solo intentaría practicar esas técnicas conmigo. Supongo que eso es una ventaja. Los hombres de las naciones elementales deberían agradecerle por eso. Kaguya preferiría aplastarlos hasta la muerte de la irritación que cortejarlos. ¡Qué imagen tan graciosa! Si no fuera mía, sin duda querría verla. Repensé divertido.
Supongo que sufrimos exactamente lo mismo en estos elegantes pergaminos de fantasía, ¿no? Conan rió entre dientes. Pero al ver que Rei no tenía ni idea de lo que hablaba, decidió explicarle un poco. No era raro que no lo leyera. Era un hombre. Esperar algo artístico de él sería demasiado. Los protagonistas de estas historias suelen volverse tan poderosos y tener tantos subordinados capaces que al final no tienen nada que hacer, explicó Conan. Rei continuó mirándola con extrañeza. ¿Desde cuándo Elemental Nations tiene fanficción? Pensó para sus adentros, en shock. Y lo que es más importante, ¿cómo es que no lo sé? Tanto entretenimiento desperdiciado. Rei se emocionó y estaba a punto de preguntar dónde había leído esas historias cuando, por desgracia, los pergaminos de fantasía son solo fantasiosas historias infantiles comparados con la vida real. Conan continuó con un suspiro, sin darse cuenta. Era menos interesante que los libros de contabilidad de la compañía Biribiri. Querías usarlos como excusa para holgazanear y aparentar que trabajabas. Rei respondió con seriedad, pues conocía esa técnica de su vida pasada. Tener un libro delante te ayudaba a parecer ocupado, siempre y cuando la gente no supiera qué era exactamente. Conan se sonrojó levemente y apartó la mirada. No tengo ni idea de qué hablas. Debes estar equivocado. Mi ética laboral no es más que la diligencia encarnada. ¿Cómo puedes acusarme de holgazanear? Nunca lo sabría. Resopló, pero Rei pudo ver claramente la mueca en sus labios. Mentiría de pleno. Rei suspiró y se frotó la frente con frustración. Solo dime una cosa, suplicó esperanzado en voz baja. ¿De verdad eran tan malas esas historias que preferías trabajar que leerlas? Un silencio incómodo se extendió entre ellos, y el único ruido que lo interrumpía provenía de la pelea a su alrededor. Rei ansiaba la respuesta. Entretenerse con los libros era muy difícil para él en ese momento. La vida ninja arruinaba la mayor parte del género fantástico local porque, en cierto modo, vivía en un libro de fantasía. No había razón para leer sobre héroes con habilidades especiales cuando eras un asesino con habilidades especiales. Simplemente, aburrido. Pero fanfictions, eso sí que podía ser interesante, ¿no? Estas tendían a ir más allá del sentido común, incluso si eso significaba sonar como una tontería. Por eso esperaba un no de Conan, pero el destino nunca es muy benévolo. Sí. Conan dio el veredicto final y Rei supo al instante que no las disfrutaría. Si Conan prefería hacer lo que menos le gustaba de ser directora ejecutiva en lugar de leer estas cosas, debían de ser excepcionalmente malas. Malas al nivel de las webnovelas. Malas al nivel de las fanfictions de Marvel. O peor. Aunque Rei ya había olvidado la mayoría de los fanfictions que había leído en su vida pasada, aún recordaba estas referencias. No, valía la pena. Mientras Rei y Conan caminaban despreocupadas, ignoradas por todos los ninjas enemigos o aliados gracias a los sellos de Rei, Temari aterrizó repentinamente frente a ellas. Rei. Se abalanzó sobre Rei, envolviéndolo en un abrazo, haciéndole levantar una ceja. Rei miró brevemente a Conan, pero la mujer se tapó la boca y dijo, Ufuzu, mientras le lanzaba a Rei una mirada cómplice pero provocativa. Estás empezando a tomar un camino peligroso, esposo. Conan lo provocó a través de su conexión mental, mirando astutamente a Temari. Cada año son más jóvenes. Rei arqueó una ceja. HMPH, no estés celosa. Le envió la imagen mental de él mostrándole la lengua. La sonrisa de Conan se ensanchó al oír eso. ¿Celosa? Para nada, querida. Hay cosas que solo una mujer con experiencia puede ofrecer. Dijo suavemente, lamiéndose sutilmente los labios y guiñándole un ojo a Rei. Ambas sabemos que jamás me cambiarías por una modelo más joven. Simplemente porque no hay modelo más joven que yo. Mucho arrogante. Bromeó Rei con una risita mientras finalmente le devolvía el abrazo a Temari, frotándole un poco la espalda. Conan, con suficiencia, respondió en broma. No lo suficiente. Rei rió entre dientes e inclinó la cabeza hacia abajo, mirando a Temari. ¿No deberías estar ayudando a Pakura? Al instante sintió que la chica en sus brazos se tensaba brevemente antes de volver a relajarse. Supongo que eso responde a mi pregunta, reflexionó. La señorita Pakura está bien. Temari murmuró a regañadientes y levantó la vista, con sus ojos llenos de inocencia clavados en la mirada divertida de Rei con convicción. No hay nadie que pueda representar una amenaza para ella. Los labios de Rei se curvaron ante eso. ¿Y crees que estoy en peligro? Él la miró enarcando una ceja con aire interrogativo. Estaba realmente interesado en la respuesta que ella daría.
Temari frunció los labios y sus ojos vagaron a su alrededor como si buscara una buena respuesta a la pregunta de Rei. Siguió un momento de silencio, ya que encontrar una respuesta era claramente más difícil de lo que Temari creía. Cuando Rei estaba a punto de pensar que no obtendría una respuesta, Temari se giró repentinamente hacia él y dijo: «No estoy aquí para protegerte. Estoy aquí para que me protejas». Lo dijo con una expresión tan seria que Rei se quedó momentáneamente sin palabras, mientras Conan se reía a carcajadas al ver su expresión ligeramente boquiabierta. Y antes de continuar, si llegaste a esta parte del video, comenta el emoji secreto que aparece en este momento en pantalla. Así sabré quiénes son mis suscriptores más atentos. Pero Temari aún no había terminado. ¿Ves a todos esos ninjas peligrosos? ¿Qué podría hacer una genin como yo contra ellos? Necesito a mi gran protector. A Conan le costaba dejar de reírse de la desgracia de Rei, pero decidió echar sal a la herida. Te metió en problemas, poderoso héroe. Rei cerró los ojos y suspiró mientras se frotaba la frente. ¿No se te ocurrió algo menos vergonzoso? O al menos no decirlo delante de Conan. Me van a molestar durante meses por esto. Lo sé, pero Temari se revolvió un poco en los brazos de Rei, con un destello de culpa en los ojos. Fue por el bien común. ¿Qué? Rei frunció el ceño mientras Temari se separaba de él y retrocedía unos pasos. Listo. Es mi victoria. Estaba totalmente sorprendido. Espero que cumplas con tu parte del trato. Temari miró a Conan con los ojos entrecerrados. Claro, dijo Conan con indiferencia, ignorando por completo a Temari mientras observaba divertida cómo Rei empezaba a comprender. ¿Ya la convenciste para que participara en tus planes para avergonzarme? Rei se giró hacia Conan con aprensión. No era la primera vez que experimentaba algo así. Conan solía convencer a sus otras esposas. Francamente, Rei sospechaba que a la mujer le encantaba su venganza. Después de todo, tenía una pequeña pero bien disimulada vena masoquista. Al ver su expresión, Conan soltó una risita. Bueno, ya sabes lo que dicen. Cuanto más jóvenes empiezan. Se encogió de hombros sin arrepentirse. Conan estaba demasiado acostumbrado a él y Rei se dio cuenta de que, dijera lo que dijera, no le importaría mucho ni él podría hacerla sentir culpable. Por eso se giró hacia Temari. ¿Y le seguiste la corriente? Temari, avergonzada, se removió bajo su mirada y se frotó las manos, pero su voz denotaba una fuerte convicción y su mirada firme y resuelta. La recompensa era demasiado buena para dejarla pasar. Maldita sea, sí que sabes cómo encontrarlos. Bromeó Conan, divertida por la franqueza de Temari. Cada vez le gustaba más. Para ser honesta, Conan pensó que encajaría a la perfección. Tsunade, Ringo, Mei, Pakura y Kaguya, ninguna era tímida ni reservada. Todas eran mujeres que sabían lo que querían en la vida. Ahora que Conan veía mejor a Temari y su comportamiento, entendía por qué Rei estaba interesada en ella. Así que por eso no muestra ningún interés en mis aprendices. Conan frunció el ceño para sus adentros, imaginando a Izumi y su timidez, torpeza y desmañamiento. No es que Conan no intentara ayudar a la chica con eso. Pero el resultado final fue simplemente volver a Izumi inocente y cruel durante el combate, mientras que su torpeza fuera de él no mejoraba en absoluto. Conan era muchas cosas, en la mayoría de ellos podía presumir de ser la mejor del mundo, pero no era psicóloga. Así que a Rei le gustan las mujeres más asertivas, ¿eh? Supongo que se aprende algo nuevo cada día, pensó Conan para sus adentros. Después de tantos años, solo ahora se daba cuenta. Era maravilloso lo sorprendente que podía ser la vida. Para ser justos, estas eran las cosas que se pasaban por alto fácilmente, y luego estaba Mei. Aunque Mei no pareciera asertiva, esa chica era la más retorcida y malvada de todas. Era tan retorcida que ni siquiera se había dado cuenta. ¿Cómo? Su afición es crear jutsus que aniquilan el mundo. ¿Quién hace eso? Por otra parte, prácticamente fue criada por Conan y Rei, así que, mejor no seguiré con ese pensamiento, tarareó Conan. Nuestras habilidades como madres son deprimentes. ¿Qué le prometiste a cambio de esto? La voz exasperada de Rei sacó a Conan de sus pensamientos. Conan parpadeó e intentó reorientarse un poco. Le prometí una semana sin interrupciones contigo, dijo, todavía un poco distraída por pensamientos aleatorios. Rei frunció el ceño y miró a Temari. ¿Sin preguntarme primero? Su pregunta claramente puso nerviosa a Temari, pero él la tomó de la mano para calmarla y demostrarle que no le importaba pasar tiempo con ella. Simplemente, aún tenía bastantes proyectos que terminar y cuanto antes lo hiciera, mejor.
No es que no puedas hacer tus cosas esa semana. No le he prometido nada sobre ti. Si quiere acostarte contigo, tendrá que seducirte ella misma. Conan se encogió de hombros. Lo de sin interrupciones solo se aplica a mí y a mis hermanas. Explicó más. Si era así, Rei supuso que estaba bien. Nada diferente de lo normal para él. Con el paso de los años, desarrolló bastante resistencia a los intentos de seducción. Esa era la triste consecuencia de tener varias esposas amorosas mientras disfrutaba de algo tan laborioso como la investigación del Fuinjutsu. Pero aún así, sentía curiosidad. ¿Cómo convencerás a mis otras chicas para que hagan esto? No creo que les haga gracia. No necesitaba una pelea de gatas en casa. Tampoco quería lidiar con la enfurruñada Mei ni con el apuñalador Ringo. Ah, eso. Conan sonrió con picardía. Naturalmente, lo tenía todo pensado. Gané la apuesta. ¿La apuesta? Rei ladeó la cabeza un momento antes de comprender algo. Pero eso no debería ser, pero Ufusio no ganó la final. Afirmó confuso y Conan sonrió con suficiencia. Tsunade no es la única que puede hacer trampa. ¿Recuerdas el sello que hiciste para nuestras apuestas, que bloquea nuestras decisiones para que no se puedan cambiar? Preguntó y Rei asintió. Solo usé lo poco que me inculcaste sobre Fuinjutsu para retrasar el mecanismo de cierre y escabullí otra opción mía justo antes de que se cerrara el sello. Elegí que las finales se interrumpirían y nadie ganaría. Rió alegremente. No es mi problema. Tsunade imitó mi primera opción. Rei se sorprendió de su astucia, pero tuvo que admitir que era justo. No es como si compitiera contra civiles. Y mientras Rei reflexionaba divertido sobre las reacciones de sus otras esposas ante la pérdida de la que aún no tenían ni idea, Temari pareció apreciar de nuevo a Conan. Si bien Lady Pakura siempre sería la primera para Temari, Conan también parecía genial. Por supuesto, Conan lo notó y sonrió para sus adentros. Después de todo, ¿no sería bueno que una esposa de Rei no la admirara de alguna manera? Todo según el plan, pensó con satisfacción. Mientras el trío de Rei, Conan y Temari, quienes una vez más, para diversión de Conan, intentaban fundirse con Rei en un abrazo cariñoso, disfrutaban de su momento de tranquilidad mientras charlaban de cosas sin importancia, ignorando lo que sucedía a su alrededor. Temari se puso rígida de repente, e hizo un puchero. Rei rió entre dientes, lo que hizo que la chica rubia levantara la cara hacia él y, al encontrarse sus miradas, Temari adoptó al instante una expresión suplicante, pero Rei, no me mires así. Le sonrió con calma. Yo también sentí la sutil llamarada del chakra de Pakura. Vete. Te está llamando. Le dio una palmadita en la cabeza mientras ella se separaba de él a regañadientes. Bien. Refunfuñó Temari. Sin embargo, antes de correr hacia Pakura, decidió ser un poco traviesa y caminó hacia Rei antes de besarlo en la mejilla. Sus mejillas se tiñeron de rosa por su acción, pero antes de que Conan o Rei pudieran empezar a burlarse de ella, Temari desapareció en un remolino de arena. Rei, frotándose la mejilla, sonreía divertida. Esa chica, negó con la cabeza con impotencia. Temari llegó al lugar donde podía sentir el chakra de Lady Pakura y la vio sentada tranquilamente en una silla que parecía un trono mientras hablaba con un enano. ¿De verdad tenía que llamarme? Es una de las ninjas más fuertes de aquí. ¿Por qué tiene que molestarme? Se quejó Temari para sus adentros, y Rei fue interrumpida. Cuando aterrizó y saludó a Lady Pakura, le dijeron que debía enfrentarse al enano, que aparentemente era el tercer Tsuchikage. Bueno, Lady Pakura ideó una buena forma de provocar al orgulloso enano, así que Temari no vio ningún daño en seguirle la corriente. No tengo ni idea de si servirá para la prueba, pero parece un poco tonto. Dijo mientras miraba a Onoki. Onoki estaba obviamente molesto por el comentario sobre su inteligencia, pero a diferencia de Pakura, no consideraba al joven genin a su mismo nivel. Sus palabras no le hicieron mucho efecto. En cambio, se giró hacia Pakura. ¿De verdad quieres que me enfrente a la chica primero? ¿No te da vergüenza? Pakura no le respondió a Onoki. Lo ignoró y se giró hacia Temari con expresión incrédula. ¿De verdad espera que responda a eso? ¿No te vio pelear en la arena? Eso parece, señora Pakura, bromeó Temari con una sonrisa despreocupada. Uno esperaría que el Tsuchikage supiera lo que significa ser un ninja, pero quién sabe qué más, aparte de su altura, está atrofiado. Por su interacción, Onoki comprendió que los ataques verbales no surtían efecto y que solo seguirían burlándose de él. Muy bien. Como quieras. El rostro de Onoki se ensombreció al juntar las manos. Primero me encargaré de la chica rápidamente antes de encargarme de ti, entonces.
Dobló las rodillas preparándose para el retroceso y una pequeña luz blanca comenzó a formarse en medio de sus pulgares y dedos índices unidos. La luz crecía lentamente, cargada por el potente chakra de Onoki. En menos de 2 segundos, el ataque de Onoki estuvo listo y un rayo blanco se disparó directo hacia Temari a una velocidad vertiginosa. El rayo viajó por el aire y en cuanto Onoki terminó de dispararlo, se giró hacia Pakura, considerando que la rubia estaba acabada. Sí, el espectáculo que ofreció en la arena contra la Uzumaki fue impresionante y muy sofisticado, pero Onoki no la consideraría una potencia de nivel Kage. Todavía no. Creía firmemente que dispararle su jutsu de linaje a la chica era suficiente para deshacerse de ella o, como mínimo, herirla mortalmente. Por eso se sorprendió cuando Temari sacó su abanico Y. Hizo lo imposible. Desvió el rayo hacia arriba, directo al cielo despejado, hasta que el chakra que lo alimentaba se agotó y el rayo desapareció en el aire. ¿Qué? ¿Cómo lo hiciste?, exclamó Onoki, repentinamente mucho más cauteloso con el genin que tenía delante. Cabe decir que el elemento polvo era uno de los linajes más destructivos del mundo. También era conocido por su capacidad para superar cualquier obstáculo físico con la facilidad de un cuchillo cortando mantequilla. La única forma fiable de sobrevivir era esquivarlo, pero era más fácil decirlo que hacerlo, ya que los jutsus del elemento polvo también eran muy rápidos. Solo con este linaje, tanto el segundo como el tercer Tsuchikage fueron capaces de convertirse en los mejores ninjas de Iwa de sus respectivas generaciones y asegurar el puesto de Tsuchikage. Sin duda, tenían muchos más ases bajo la manga, pero su linaje jugó un papel muy importante en su ascenso al poder. Simplemente no había manera de contrarrestarlo fácilmente. Y sin embargo, Onoki acababa de presenciar a una kunoichi usando un abanico de batalla para desviar su ataque de elemento polvo. Lo desconcertó por completo. Use mis poderes de fan, replicó Temari con suficiencia, dejando a Onoki en blanco por un segundo ante la estupidez que acababa de oír. Antes de que Onoki pudiera recuperar la concentración, Temari agarró repentinamente su abanico con ambas manos y canalizó una enorme cantidad de chakra de viento hacia él o lo blandía hacia él. Un tornado lleno de remolinos de Kamaitachi surgió de la nada y envolvió a Onoki. Era tan masivo que todos en Konoha podían verlo, pues el cielo parecía estar conectado con la tierra a través de él. Dentro del tornado, el chakra del viento se frotaba entre sí, creando una trituradora muy eficiente capaz de convertir en polvo todo lo que entrara. No era de extrañar que parte de la arena se desintegrara al instante. Listo, eso debería bastar. Temari asintió satisfecha mientras se apoyaba en su abanico de batalla, ahora plegado. Puso gran parte de sus reservas en este ataque, pues quería regresar rápidamente con Rei. Volviéndose hacia Pakura, Temari preguntó con impaciencia: ¿Puedo irme ya? En respuesta, Pakura se limitó a reír entre dientes. Primero, te pasaste. Temari sonrió sin arrepentimiento. ¿Funcionó, no? Eso es todo lo que importa. Ella se encogió de hombros. Los labios de Pakura se estiraron en una sonrisa burlona ante eso. En segundo lugar, estás subestimando a tu enemigo. Pakura calculó muy bien su respuesta, ya que en cuanto salió de su boca, el tornado explotó repentinamente en una luz blanca que lo penetró por múltiples puntos, colapsando todo el jutsu con pura fuerza, dominando el chakra del viento en su interior. Cuando el tornado, lleno de vientos afilados como cuchillas, se disipó, Onoki se pudo ver de pie en su lugar original, sin siquiera un rasguño. Se necesitará mucho más que eso para derrotarme, chico. Miró a Temari con enojo, sin que le hiciera gracia su suposición de que derrotarlo sería tan fácil. Onoki era un hombre orgulloso. No soportaba las burlas verbales. Especialmente cuando su oponente usaba los golpes a su altura. Todos lo hacían. Estaba acostumbrado. Pero que cuestionaran su habilidad y que algún advenedizo ingenuo lo menospreciara, eso sí que lo enfureció. Onoki juntó las manos, como cuando le disparó el primer rayo a Temari, y su chakra se encendió a su alrededor mientras su instinto asesino recaía sobre los hombros de Temari mientras gritaba condescendientemente: ¿Desviaste uno? ¿Puedes hacer lo mismo con 10? Cuando Onoki se liberó del tornado de Temari y reveló su forma ilesa, pareció un truco de magia. Después de todo, tanto Temari como Pakura sabían perfectamente que no había forma de que lo resistiera con su propio cuerpo sin convertirse en una masa carnosa. Incluso si hubiera usado la variante del jutsu de tierra que endurecía la piel de su usuario, habría tenido profundas heridas por todo el cuerpo. Solo cuando Pakura notó las diminutas piedrecitas que ocasionalmente se extendían a su alrededor, comprendió cómo lo hacía.
Así que simplemente creó un domo de tierra muy denso, dejó que resistiera el ataque mientras él cargaba su propio contraataque. Pero entonces, ¿por qué no apuntó su contraataque a Temari y lo disparó al aire? Pensó Pakura para sus adentros. Espera. Inclinó la cabeza al pensar. ¿Se dio cuenta del punto débil del tornado? Este audio ha sido creado por Puffy03. Si escuchas esta marca en otro canal, significa que simplemente lo resubieron sin esfuerzo alguno. Póngase a chambear, mijo. TSK. Debe de tener bastante experiencia luchando contra usuarios de viento. Cuando Pakura finalmente terminó su teoría, notó que Onoki cargaba de nuevo su liberación de polvo, apuntando a Temari. Pakura podía sentir la cantidad de chakra Y. 10 rayos blancos salieron de las manos de Onoki, abriéndose paso por el aire directamente hacia Temari, quien estaba preparada para desviarlos con su abanico de batalla. Ja. Joven. Pakura solo pudo suspirar. Los rayos de liberación de polvo de Onoki impactaron contra el abanico de Temari, pero a diferencia de la última vez, no fueron desviados inmediatamente hacia arriba. El elemento polvo impactó el metal de chakra de alta calidad y extremadamente duradero del abanico, el papel de chakra especial hecho por Conan y mejorado por el Fuinjutsu de Rei para igualar la durabilidad del metal de chakra y poder amplificar el chakra del viento del usuario. Además, estaba la técnica especial de recubrimiento de chakra de Temari, donde combinó sus naturalezas de viento y tierra de una manera similar pero diferente a la de sus jutsus de arena, convirtiendo su abanico de batalla en el mejor para desviar y alejar ataques gracias a sus propiedades magnéticas. Un arma usualmente frágil como un abanico de batalla, gracias a esto, podía usarse como escudo repulsivo de jutsu sin temor a dañarse. Fue una de las formas creativas de usar su linaje que Rei le enseñó. Después de todo, su linaje no era la manipulación de la arena, sino el elemento imán. Pero parecía que el abanico de batalla de Temari, potenciado por chakra, había encontrado la horma de su zapato, ya que el concentrado elemento polvo de Onoki intentaba perforar la capa de chakra de Temari, negándose a ser desviado y desintegrándola poco a poco. Temari abrió los ojos de par en par al sentir que la empujaban hacia atrás, a pesar de haber puesto toda su fuerza en su abanico de batalla. Inyectó más chakra en la capa, intentando resistir desesperadamente la técnica de Onoki mientras intentaba empujar su abanico hacia arriba para facilitar la desviación, pero la presión y el impulso del elemento polvo de Onoki no se lo permitían, transformando el intercambio en un choque directo entre los chakras de Temari y Onoki. Cuando Temari estaba a punto de perder, su capa casi la penetró, y la técnica de Onoki estaba a punto de impactar su ahora desprotegido abanico de batalla, un chakra color esmeralda brotó repentinamente de la muñeca de Temari, el mismo punto donde Pakura la marcó cuando la tomó como su kunoichi. El chakra esmeralda se extendió rápidamente por todo el abanico, repeliendo fácilmente el elemento polvo, erosionándolo con facilidad. Temari estaba a punto de suspirar de alivio al ver que su preciado abanico de batalla se había salvado de la destrucción, pero sus ojos se abrieron de par en par al notar que otro rayo blanco se dirigía hacia ella. Onoki definitivamente no esperó a que Temari dejara de forcejear con su ataque. Se estaba preparando para el siguiente. El rayo blanco era demasiado rápido y estaba demasiado cerca, el pánico invadió a Temari al saber que no tenía tiempo para defenderse. Este rayo no solo era mucho más poderoso que los anteriores, sino que no tenía tiempo para concentrar la capa de chakra de su arma lo suficiente como para ganar tiempo. Era demasiado tarde, fue entonces cuando Pakura apareció repentinamente entre Temari y el rayo blanco, con la palma extendida hacia él. Ni siquiera pasó una fracción de segundo cuando el rayo impactó la palma de Pakura. El chakra blanco del elemento polvo se estrelló contra el chakra esmeralda que envolvía la palma de Pakura. Y así, sin más, cuando el rayo del elemento polvo se concentró en la palma de Pakura, ella cerró bruscamente la mano en un puño, y el elemento polvo fue aplastado sin esfuerzo como un insecto por el chakra esmeralda. Onoki solo pudo quedarse boquiabierto, no tenía ni idea de qué era eso. Su linaje es el más destructivo que existe y la mujer frente a él simplemente lo captó. Su mente ni siquiera podía comenzar a comprender lo que acababa de presenciar. Los ojos atónitos de Onoki se encontraron con la mirada de Pakura llena de serena apatía, y por primera vez en décadas, se congeló, con el cuerpo paralizado por un miedo irracional. La última vez que se sintió así.
Su mente se remontó a su encuentro con Uchiha Madara en su juventud, al momento en que cruzó miradas con el Sharingan del hombre y sintió la pura malicia desinteresada en esos ojos. Mientras Onoki se llevaba la sorpresa de su vida, Pakura se giró lentamente hacia Temari, lo que le cortó la respiración a la chica al ver cómo los ojos, normalmente marrones, de Pakura ahora brillaban con un llamativo color esmeralda, rodeando unas pupilas felinas y rasgadas. La intensidad y la sensación de peligro que transmitían esos ojos hipnotizaron a Temari. Solo la voz de Pakura la devolvió a la realidad. Te llamé para luchar contra un Kage. Deja de subestimarlo. Tiene demasiada experiencia y sus jutsus son demasiado destructivos como para que te lo tomes con calma. Ya experimentaste la prosperidad y te convertiste en un monstruo. Ahora es tu momento de experimentar la adversidad y finalmente madurar. Espero que no me decepciones, otra vez. Con eso, Pakura desapareció en el aire. Ni Onoki ni Temari pudieron seguirla con la mirada mientras reaparecía en su silla, sentada tranquilamente y apoyando la mejilla en la palma de la mano mientras esperaba que continuaran la lucha. Temari se estremeció ante las palabras de Pakura. La vergüenza la invadía. Era demasiado arrogante y segura de sí misma. Pensó que luchar contra un Kage sería fácil. Su ascenso hasta entonces no había sido nada fácil. El entrenamiento que Pakura y, ocasionalmente, Rei le dieron tampoco lo fue. Pero la hizo destacar entre sus compañeros, por encima de otros ninjas de su aldea. La hizo mejor, pero nunca se había considerado arrogante. Pero, aparentemente, se volvió complaciente cuando no tenía derecho a serlo. Cuando Temari finalmente se dio cuenta de dónde se había equivocado, volvió a mirar a Onoki, pero ahora brillaban con una determinación férrea. La determinación de ganar. La mirada de Onoki siguió a Pakura con profunda inquietud. Sintió miedo. Hacía tanto tiempo que no se sentía así, pero era un Kage. No era uno de esos ingenuos y pusilánimes que no podían afrontar sus miedos. Hacía mucho tiempo que comprendía que afrontar sus miedos era algo que todos debían hacer si querían mejorar. Incluso si Madara se encontraba frente a él ahora mismo, lucharía. No importaba cuánto lo asustara, incluso mucho después de su muerte, Onoki lucharía. Porque era un ninja, un Kage. El protector de su aldea y su gente. Por lo tanto, lucharía aunque le costara la vida. A pesar de su determinación, enfrentarse a monstruos como Madara nunca era fácil. De ahí su inquietud. Otro apareció en el mundo, pensó Onoki mientras observaba a Pakura con aprensión, con el estómago encogido. ¿Por qué no puede aparecer uno en mi aldea? Se quejó para sus adentros. Como respuesta a su mirada, Pakura simplemente sonrió amablemente y les hizo un gesto con la mano libre. No se preocupen por mí. Mi aprendiz necesita todo el entrenamiento que pueda conseguir. Siéntanse libres de continuar. Esta zorra. Onoki se enfureció por dentro ante la despreocupación y naturalidad con la que Pakura le daba órdenes. Por desgracia, no podía hacer nada al respecto, y no era como si su oponente decidiera no pelear si declaraba su desinterés en la lucha. Incluso si no quería obedecer a Pakura, se vería obligado a actuar conforme a su orden simplemente porque no podía hacer otra cosa en su situación. De alguna manera, eso lo enfureció aún más. Su mirada se posó en Temari, y al ver la determinación en los ojos de la chica, resopló con desprecio. Chica, la última vez que subestimé a una jovencita fue con la mocosa Namikaze y todavía me arrepiento. No creas que voy a ser indulgente contigo solo porque estás en la edad en la que ya casi no necesitas pañales. Onoki habló con brusquedad, preparándose para la pelea. Pero a diferencia de lo que acababa de decir, no pretendía luchar contra Temari con el objetivo de matarla. Ni siquiera con el objetivo de derrotarla. No, Onoki simplemente quería esperar una oportunidad para huir. Y para eso, tenía que presionar a la chica con la suficiente fuerza como para hacerla retroceder sin derrotarla ni matarla. Todo con el fin de prolongar la lucha y aumentar las posibilidades de que se presentara esa oportunidad. Puede que te haya subestimado, viejo enano. El rostro de Temari se arrugó como si hubiera comido algo asqueroso. Pero eso no volverá a suceder, dijo con una voz apenas audible. Onoki y Temari estaban a punto de saltar el uno contra el otro cuando la voz de Pakura los interrumpió de repente. Oh. Ambos pueden volar, así que luchen en la arena o váyanse por los aires. Se giró hacia Temari, con una mirada severa pero cálida. Konoha es ahora nuestra aliada, Temari, no quiero verte destruyéndola más de lo necesario. Tras decir eso, la mirada de Pakura se volvió fría hacia Onoki. En cuanto a ti, mejor haz lo que te digo o no será mi aprendiz a quien te enfrentarás, sino a mí. Naturalmente, Pakura comprendió por completo el plan de Onoki.
No era fuerte de nacimiento. Había estado en su lugar varias veces, así que podía imaginar lo que sentía y lo que esperaba lograr. Al oírla, Onoki hizo una mueca, pero solo pudo asentir brevemente en señal de derrota. Al menos Pakura no pareció intentar impedir su intento de huida. De hecho, parecía divertida y curiosa. Intentó consolarse con eso. Tanto Onoki como Temari saltaron a la arena, sin que ninguno de los dos optara por luchar en el aire. Para Temari, era porque en el aire, su manipulación de arena habría sido muy limitada y ahora sabía que tendría que usar todo su arsenal para luchar contra Onoki. Para Onoki, era porque la mayoría de sus técnicas defensivas dependían de la manipulación de la naturaleza tierra, y era infinitamente más fácil lanzarlas cerca del suelo. Si bien podía crear tierra para sus técnicas en el aire, era muy agotadora, y ahora mismo, necesitaba preservar su chakra al máximo. Los dos luchadores se lanzaron silenciosamente al suelo de la arena y se miraron. El intercambio de miradas no duró más de 2 segundos antes de que comenzara la pelea. Sin insultos, fanfaronería ni jactancia. Ya habían superado esa etapa de la pelea y ambos sabían que el otro no se conmovería ante un simple insulto. Ni Onoki ni Temari querían entablar un combate cuerpo a cuerpo, ya que no era su punto fuerte. Dejaron de abalanzarse bruscamente cuando estaban a solo 15 metros de distancia. Temari se deslizó por el suelo gracias a su impulso, aprovechándolo para blandir su abanico de batalla, mientras que Onoki se detuvo en seco, gracias a que su cuerpo flotaba ligeramente por encima del suelo. Correr era cosa de plebeyos, de todos modos, cuando Onoki se detuvo, juntó las manos y cargó otro rayo de liberación de polvo. Después de todo, ¿para qué hacer algo nuevo si lo viejo funcionaba? Esperaba dominar a Temari con su siguiente ataque. Y si no, simplemente podría implementar una de las muchas estrategias de respaldo que se estaban gestando en su mente. A diferencia de las veces anteriores, cuando Temari estaba a punto de terminar de blandir su abanico de batalla y su jutsu de viento estaba a punto de ser disparado hacia Onoki, una chispa surgió repentinamente de su boca mientras apretaba los dientes. Esa fue la única señal que Onoki recibió antes. De repente, Temari escupió una corriente de fuego frente a ella, directamente en la trayectoria de su jutsu de alas, provocando que un infierno de fuego se extendiera en oleadas hacia el sobresaltado Onoki. Sabiendo que debía reaccionar rápido, Onoki detuvo su ataque y lo disparó frente a él, penetrando fácilmente el infierno de fuego y creando un enorme agujero en medio. La puntería de Onoki era impecable y lo disparó directo a su oponente. Pero cuando vio que su rayo de elemento polvo atravesaba el abanico y el cuerpo de Temari, supo al instante que lo habían engañado incluso antes de que Temari se disolviera en arena. Sin embargo, tenía otros problemas además de preguntarse dónde estaba su oponente. Contrariamente a sus expectativas, el infierno no se interrumpió por completo y siguió avanzando hacia él, sellándolo con más llamas envejecidas a medida que se acercaba a su posición. Sin embargo, Onoki era demasiado experimentado y, mientras el infierno llameante lo envolvía, asándolo vivo, su cuerpo carbonizado se desmoronó repentinamente, revelando que solo era un clon de la Tierra. El infierno tardó 10 segundos en desaparecer, devorando todo el chakra que lo canalizaba y dejando solo una enorme marca negra que abarcaba al menos la mitad de la arena. Ni Onoki ni Temari eran visibles dentro de la arena. Mientras la arena parecía completamente en paz, abajo, continuaba una lucha encarnizada. Temari intentaba moler tantas rocas como podía para crear más arena, mientras que Onoki se concentraba furiosamente en solidificar la arena con su chakra. Ambos hacían esto mientras intentaban localizar la posición del otro. Tener la atención dividida de esta manera no era agradable, pero ambos sabían que detenerse significaría darle ventaja al otro, y ambos eran demasiado tercos para permitirlo. Pasaron 2 minutos, las rocas se molieron hasta convertirse en arena y luego la arena se solidificó en rocas en un círculo infinito. Para entonces, todo el suelo bajo la arena había pasado por este proceso, y se hizo visible incluso en la superficie en varios puntos. Parecía una perturbación en la superficie del agua. Varios puntos de la superficie se convirtieron en arena que se movía en olas como el agua, pero no duró mucho y la arena se endureció, volviéndose roca, solo para que este mismo fenómeno se repitiera en diferentes puntos de la arena. Una y otra vez, y así sucesivamente. Ningún ninja tuvo el valor de entrar en la arena durante ese tiempo, ya que todos conocían la señal de peligro.
Por si fuera poco, la imagen de algún kunai cayendo en la arena e impactando contra el suelo, antes de que fuera cubierto por arena que se elevaba del suelo desprevenido y aplastado por el kunai, o dos placas de roca endurecidas por chakra emergieran del suelo y aplastaran el kunai entre sí antes de hundirse profundamente bajo tierra, dependiendo de quien controlara el lugar donde aterrizara el kunai en ese momento. Tanto Onoki como Temari usaban sus sentidos, en lugar de la vista, para luchar, así que quien entrara en la arena tendría mala suerte, ya que asumirían que eran sus oponentes y atacarían sin hacer preguntas. Mientras este tipo de combate continuaba, fue sorprendentemente Onoki quien tuvo suerte y fue el primero en descubrir la ubicación de Temari. Temari se sentía cada vez más descontenta a medida que exploraba el subsuelo de la arena. Era extremadamente buena localizando enemigos gracias a su talento innato y a su enorme dedicación en la manipulación de la tierra y el viento. Después de todo, no era como Gaara ni como su padre, quienes tenían sus linajes desde el principio. Temari tuvo que esforzarse mucho para despertar el suyo. Y como no despertaba por sí solo, despertarlo a la fuerza habría sido imposible sin dominar las naturalezas necesarias para su linaje. En ese momento, Temari era la mejor en manipulación de la tierra y solo superada por Lady Bakura en viento. Y también estaba muy orgullosa de ello. Entonces, ¿por qué no podía siquiera identificar a su oponente? Como era de esperar, ¿sabe lo que hace un Kage?, pensó Temari, desanimada. Los pensamientos de Temari se interrumpieron al sentir que su sentido del chakra captaba algo extremadamente inesperado. Como de costumbre, el suelo arenoso se estaba convirtiendo en roca, pero esta vez no era errático ni aleatorio. No, esta vez se dirigía directamente hacia ella. ¿Me encontró? ¿Cómo?, se preguntó Temari, asustada por dentro. Al principio de la pelea, comprendió que ambos usaban el mismo método para localizarse. Ambos intentaban enviar una onda de chakra terrestre, similar a un sonar, al suelo, obteniendo una imagen clara de todo lo que pasaba. El problema era simple. Su onda y la de Onoki se anulaban mutuamente al encontrarse, y por lo tanto, ninguna onda alcanzaba sus cuerpos. Mientras Temari pensaba frenéticamente en cómo la habían descubierto, mientras luchaba contra el jutsu de creación de rocas de su oponente con su jutsu de arena, impidiéndole acercarse a su posición, de repente sintió que su última oleada de chakra de tierra anulaba la de Onoki, pero en su estado de concentración, por primera vez sintió una sutil y débil oleada de chakra justo después de la principal, atravesándola. Temari abrió los ojos de par en par. Así es. Maldito bastardo. Refunfuñó. Ay, la experiencia contaba, y era obvio que Onoki tenía la ventaja en eso. Temari se dio cuenta de que luchar bajo tierra ya no era lo mejor para ella. No cuando su oponente era más hábil localizándola. Temari dejó rápidamente de intentar luchar contra el jutsu de Onoki y se impulsó hacia arriba, excavando hacia la superficie. Tras alcanzarla, Temari no se quedó en el suelo. En cambio, voló hacia el cielo, flotando a unos 15 metros sobre el suelo mientras canalizaba su chakra hacia abajo, concentrándose en convertir más tierra en arena. Podría haber parecido que Temari tenía una ventaja ahora que no estaba bajo tierra. Después de todo, podía afectar una superficie mayor, y para entonces, toda la superficie de la arena era un pozo de arena movediza. Onoki parecía estar atrapado. Estaba bajo tierra y sobre él había arena, el dominio de Temari. Por desgracia, había una razón por la que ni Temari ni Onoki intentaron salir del subsuelo al principio, intentando usar este tipo de táctica. Temari giró bruscamente su cuerpo hacia la derecha, esquivando por poco un denso rayo de liberación de polvo que surgió repentinamente del suelo. Antes de poder relajarse, tuvo que retroceder, esquivando otro rayo, y otro, y otro. Temari volaba de izquierda a derecha, de un lado a otro, esquivando los ataques de Onoki por un pequeño margen. Por eso ninguno de los dos quería salir del suelo. La tierra tenía mayor densidad, por lo que la técnica de localización de chakra, similar a un sonar, tardaba en dar resultados. Sin embargo, el aire no era tan denso, y por eso, incluso estando bajo tierra y prácticamente ciego, Onoki pudo localizar a Temari con precisión milimétrica y apuntarle con su jutsu. Mientras esquivaba frenéticamente los feroces ataques, Temari también estaba ligeramente concentrada en preparar un contraataque. Sabía que la única manera de salir de la defensiva era pasar a la ofensiva, aunque fuera un poco arriesgado y complicado concentrarse en dos cosas a la vez. Onoki estaba demasiado concentrado en intentar golpear a Temari, lo que hacía que escabullirse para atacarla fuera más fácil de lo que debería. Por otra parte, nadie podía culparlo por eso. Sus ataques eran, literalmente, mortales de un solo golpe.
La arena de Temari casi lo alcanza, y de no ser por su vasta experiencia y rápidos reflejos, aunque le doliera la espalda por el repentino movimiento, habría quedado hecho papilla. Onoki apenas esquivó la arena de Temari, pero se vio obligado a abandonar la seguridad del suelo y resurgir. Sabiendo que quedarse en el suelo era una tontería cuando luchaba contra alguien capaz de manipular la arena, al instante flotó por los aires. Temari no estaba contenta de no haber alcanzado a Onoki con su ataque furtivo. Pero decidió aprovechar lo que pudiera y conformarse con ello. Tenerlo fuera del suelo y donde pudiera verlo y atacarlo era suficiente. Eso no estuvo nada mal. Supongo que sí sabes algo sobre ser un ninja, comentó Onoki en un tono que hacía imposible saber si estaba siendo sarcástico o no. Temari lo miró, abrió la boca, y Onoki apenas logró apartarse cuando un corte de viento casi lo partió en dos, provocando que un sudor frío le empapara la espalda dolorida. ¡Qué descuidado! Se reprendió. Esperaba que la adolescente inexperta se dejara llevar por la necesidad de tener la última palabra y, cuando abrió la boca, se distrajo un segundo debido a sus expectativas. Realmente esperaba que Temari fuera malcriada y demasiado terca. Incluso los ninjas adultos a veces caían en esta trampa y se enzarzaban en una pelea con la menor provocación verbal. Demasiado orgullo innecesario. Onoki también era orgulloso y terco, pero sabía que una batalla no era lugar para estas cosas. TSK. Onoki chasqueó la lengua. Esa zorra usó mi experiencia en mi contra. Se quejó para sus adentros. ¿Por qué no puede simplemente morirse? ¡Qué niñata molesta! Las miradas de Temari y Onoki se cruzaron y sus chakras se intensificaron. La presión y la intención asesina se extendieron a los alrededores mientras los vientos alrededor de Temari se intensificaban, mientras que las manos de Onoki adquirían un ligero brillo blanco. Pasó un segundo de silencio, antes de que ambos entraran en acción. Temari lanzaba un corte de viento tras otro contra Onoki mientras esquivaba un rayo de polvo tras otro. Onoki usó su habilidad en la manipulación de la gravedad para esquivar los cortes de viento de Temari, frunciendo el ceño al notar los grandes cortes que estos dejaban en las paredes de la arena al impactar. Tenían suficiente poder para partirlo por la mitad si impactaban. Por otro lado, con cada esquiva de Temari, sus rayos abrían agujeros en la pared opuesta de la arena. Estos agujeros eran tan grandes que Temari perdería gran parte de su cuerpo si la golpeaban. La expresión de Onoki se ensombreció al notar que Temari era demasiado rápida esquivando. Eso lo llevó a prestar más atención a su técnica de vuelo y, al hacerlo, se llevó la sorpresa de su vida. Era demasiado parecida a la suya. Se suponía que era el único en el mundo capaz de hacerlo. Temari no usaba realmente el chakra del viento para volar. Simplemente usaba la forma más avanzada de manipulación del chakra de la tierra, la manipulación de la gravedad. Ni siquiera Hiruzen Sarutobi era capaz de hacer eso, y le dieron el título de Dios Shinobi. Onoki estaba sumamente orgulloso de ser el único hombre capaz de tal maestría en la manipulación de la tierra. Y aún así, Onoki apretó los dientes con ira. Bien. Te lo mostraré, intentando usar la manipulación de la gravedad delante de mí. Sus ataques se volvieron aún más feroces, rápidos y letales, pero esta vez, intentó afectar la técnica de vuelo de Temari con su propio chakra. Por desgracia para él, Temari puso los ojos en blanco al sentirlo. La manipulación de la gravedad era su baza. Era en lo que mejor se le daba. Como si un viejo decrépito pudiera controlar su propia técnica de vuelo, se burló para sus adentros y dejó que Onoki siguiera intentándolo, aunque solo fuera para que malgastara más chakra. De esta manera, el combate entre Temari y Onoki continuó, ambos intentando asestar un golpe al otro. A pesar de eso, no hubo movimientos impresionantes. No intercambiaron técnicas devastadoras. Ambos usaban ataques básicos pero increíblemente rápidos y letales con la esperanza de ahorrar chakra, cada uno por diferentes razones, mientras intentaban incapacitar a su enemigo para siempre. Por desgracia, era más fácil decirlo que hacerlo en una pelea entre dos luchadores de largo alcance de nivel Kage. Especialmente cuando ambos se resistían a usar sus técnicas más poderosas. Su estancamiento continuaría por mucho tiempo más. Cuando Temari se fue y Conan dejó de reírse disimuladamente ante la vergüenza de Rei por haber sido besado en la mejilla como un niño pequeño, Rei se aclaró la garganta y se giró hacia Conan como si la situación anterior no hubiera sucedido. Ejem, ¿y dónde estábamos? Preguntó Rei retóricamente antes de añadir. Ah, sí. Usando el caos para obtener beneficios, ¿verdad? Una sonrisa agradable se dibujó en sus labios. Conan supo al instante a dónde iba. Como pensaba, sí tiene un plan para aprovecharse de la situación.
Y casi empecé a creerme todas esas tonterías de no interferir. Conan rió para sus adentros mientras una sonrisa divertida se dibujaba en sus labios. Aunque los ninjas enemigos pudieran verlos ahora mismo, sin duda los evitarían a toda costa. Dos ninjas sonriéndose como locos en medio de un sangriento campo de batalla, bueno, eso no hablaba bien de su estado mental. Tras unos instantes, cuando Rei se conformó con observar la adorable sonrisa de su peliazul, dijo: si bien no hay nada que robar ni nadie que matar en Konoha, hay un pequeño asunto que aún debe resolverse por el bien común de todo lo que me pertenece. Rei pronunció sabiamente. Jeje, qué amable de tu parte pensar en nuestra seguridad. Conan ronroneó mientras se acercaba a Rei y se fundía seductoramente con él, de forma similar a como Temari lo había hecho antes. Rei la abrazó al instante, acercándola aún más a él mientras sus miradas se cruzaban con cariño. Claro que me importa. Rei apoyó su frente contra la de Conan. Eres mi tesoro, susurró, haciendo que Conan casi se desmayara de vértigo. Conan rió alegremente. ¿Y bien? ¿De quién nos deshacemos por este legendario bien común tuyo? Sabía que podría haber desviado el tema o incluso intentar profundizar en las insinuaciones de Rei, y sin duda, habrían terminado con un intenso entrenamiento en la cama. Ella también lo deseaba. Ardía de deseo por Rei, pero eso podía esperar. Rei le demostraba mucha confianza al mostrarse vulnerable en ese momento. De todas sus hijas, solo Konan y Pakura tenían esa confianza. Ambas porque no eran ni unas tontas ni unas zoras egoístas. O eso le gustaba creer a Conan. El fracaso de su crianza no le pasó desapercibido, pero, nunca lo habría confesado, pero cumplió con lo que quería enseñarles a Mei y a Ringo. Al final, terminaron con Rei, infinitamente más fuertes y felices de lo que podrían haber sido de otra manera, ¿no? Sus hijos eran felices con papá. En su opinión, su forma de criarlos fue un éxito rotundo. Si Rei supiera lo que estaba pensando en ese momento, Conan se estremeció brevemente. Sabía bien que la incapacidad de sentarse durante semanas por los azotes que le seguirían habría sido su menor problema. Por otra parte, todo lo que hacía era para hacer feliz a Rei. No se arrepentiría. Nunca. Por eso este trato especial le parecía tan agradable. Sabía que Rei no le daría a Tsunade, Ringo, Mei ni, por Dios, a Kaguya, ningún control sobre sus acciones. Sobre todo cuando estaba a punto de poner en práctica algún plan. Lo arrastrarían de inmediato a hacer otra cosa para intentar monopolizar su tiempo. Por lo tanto, Conan hizo lo contrario y no intentó seducirlo más. Disfrutaba de la calidez de su abrazo, pero no insistió en más. Ya vendrá más tarde, pensó con satisfacción. Rei nunca había traicionado sus expectativas y su lealtad se vio recompensada con más confianza y amor. Y Conan apreciaba eso por encima de todo. Ella era su primera. Se enorgullecía de conocerlo mejor y serle de gran ayuda. Por supuesto, Rei no la estaba poniendo a prueba ni nada por el estilo. Le costaría mucho hacerlo mientras disfrutaba de su abrazo. Sobre todo cuando su pecho, aunque modesto, pero extremadamente cómodo, se apretaba contra el suyo. No respondió de inmediato a su pregunta por eso, en lugar de esperar a ver si ella seguía adelante con su seducción. Para ser sinceros, no le importaba si lo hacía. El problema que estaba a punto de resolver podía resolverse en cualquier momento. Le resultaba un poco gracioso. La mujer que se suponía que era el mayor apoyo de Nagato ahora se aferraba a él con adoración en los ojos. Rei sabía que probablemente debería sentirse culpable por privar a Nagato, pero todo lo que sentía era una satisfacción petulante. Y un sentimiento de bien merecido. El bastardo pelirrojo simplemente desperdiciaría a una flor tan perfecta y devota como Conan en su absurda búsqueda de la paz por medios tan desacertados que hacía que Rei casi gemiera cada vez que pensaba en ello. Con todas las ventajas que tenía Nagato, con todos los poderes divinos que le habían sido otorgados libremente, y el chico seguía siendo incapaz de usar su propia cabeza para encontrar su propio camino o siquiera para dejar de pensar en ello. Así que sí, Rei no podía sentir ninguna compasión por el chico que fue utilizado desde pequeño en los planes de Madara. El único en Akatsuki que podía detener a Nagato si se descontrolaba era Obito Y. Aunque habría sido un oponente peligroso, Nagato poseía el Rinnegan. Podría haber derrotado a Obito si realmente se hubiera decidido. Zetsu no representaba ninguna amenaza. No para alguien preparado para un ataque suyo. Lo único que le intrigaba a Rei en Akatsuki era la mujer que había ocupado el lugar de Conan junto a Nagato, pero nunca comprobó su identidad, y eso decía mucho del nivel de su curiosidad.
Tenía curiosidad por saber si la sustituta de Conan había alcanzado al menos el rango S, porque, de lo contrario, habría sido lamentable. En manos de Rei, Conan floreció. En sus manos, ella alcanzó su máximo potencial. En sus manos, se convirtió en algo mucho más que una simple sirvienta estoica para un pelirrojo con el cerebro lavado. En sus manos, logró construir la red de información más grande que la nación elemental jamás había visto, sin que nadie lo supiera. En sus manos, dirigió una compañía hasta convertirse en la más rica de las naciones elementales. En sus manos, refinó su linaje hasta tal punto que luchar contra ella era una tarea tremendamente irritante incluso para alguien con la destreza de Rei, y mucho menos derrotarla. Y aunque no tuviera ni idea de cómo habría sido su vida sin Rei, o quizás era precisamente porque podía adivinar cómo terminaría sin conocerlo, después de todo, él la encontró entre personas sin hogar y prostitutas, en ningún momento dejó de mostrar su gratitud ni de intentar superarse. Rei lo encontraba realmente encantador. Conan era preciosa. Su eternamente leal y hermosa flor. No era casualidad que lo acompañara a los exámenes Chunin. Porque era hora de visitar su antiguo hogar. No como Yozora. No como una aldea oculta en el otro lado. Sino como Conan y Rei. Como Downpour. Akatsuki. Voy a encargarme de su dios. Rei finalmente declaró, mirando hacia el cielo despejado y acurrucándose posesivamente con la sorprendida Conan. Es hora de que Downpour visite la nación de donde venimos. Gracias por ver el vídeo, recuerden dejar su like, suscribirse y activar la campanita. 3.